Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ya llegaron a la lección número 5 y por ahí van a tener que contestar algunas preguntas dentro de sus evidencias en relación con el término del aprendizaje. Así que vamos a profundizar sobre ese término, así que vamos a comenzar. Vamos a ver. El aprendizaje, según la RAE, la Real Academia Española, aprender significa adquirir el conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o de la experiencia. Ojo, aprender no significa que vamos a memorizar toda la información que tengamos, porque ¿qué caso tendría memorizar esa información si realmente ni siquiera la entendemos? Entonces, no es memorizar, aunque memorizar a veces nos ayuda a aprender. Ya depende de cada persona. Aprender consiste en comprender y entender los conocimientos, los contenidos que se quieren conocer, de modo que la información que se obtenga tenga sentido para las personas o sea significativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea de utilidad o represente algo en nuestra vida. Por ejemplo, supongamos que ustedes son unos físicos súper importantes que trabajan en la NASA. Ahora, un físico no es físico porque se memorizó las fórmulas. Es físico porque sabe cuándo utilizar esas fórmulas, porque sabe para qué sirven esas fórmulas, sabe que el universo habla en el lenguaje de las matemáticas, entonces se necesitan una infinidad de matemáticas para entender al universo. Otro ejemplo, supongamos que nosotros aprendemos un idioma. No basta con que memoricemos las palabras en el idioma que estamos aprendiendo. Necesitamos comprender cómo funciona el idioma para poder hablar en ese idioma, para poder formular frases. O bueno, en un ejemplo más sencillo todavía, supongamos que ustedes trabajan en una tienda, son los dueños de la tienda, entonces tienen que estar dando constantemente cambio. Necesitan saber matemáticas, restas, sumas, divisiones, pero necesitan saber cómo se hacen, claro, para qué nos sirven. Ahora, dos elementos muy importantes dentro del aprendizaje son la información y el conocimiento, pero la información y el conocimiento no son lo mismo. Vamos a ver sus diferencias. La información es simplemente un conjunto de datos organizados, mientras el conocimiento puede definirse como la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. O sea, mientras la información son datos, el conocimiento son datos que tenemos que entender, que tenemos que razonar. Por ejemplo, lo vimos con el contrato. La información podría ser que el contrato es un acuerdo de voluntades que se crea o transfiere derechos y obligaciones. Ok. Pero hay que razonarlo y saber utilizarlo. El conocimiento sería saber no solo qué es el contrato, sino en nuestra vida misma, cómo lo utilizamos. Hacemos contratos de compraventa, hemos comprado una casa tal vez, o el contrato del agua. Hay diferentes contratos que a lo mejor hemos realizado a lo largo de nuestra vida y que lo hemos sabido hacer, lo hemos sabido ejercer. Entonces, el conocimiento sería cómo utilizar de manera correcta el contrato, no solo saber qué es el contrato. Otra diferencia es que la información se transmite mientras el conocimiento se construye de manera individual. Por ejemplo, a nosotros nos pueden transmitir varia información en la escuela, pero ¿realmente la comprendemos o solamente estamos adquiriendo información? Tenemos que entenderla para que se trate de un real conocimiento. También, la información es accesible a todos, pero para construir el conocimiento, para poder acceder a él, el receptor debe poseer ciertas habilidades y actitudes. Es decir, para comprender la información y que sea conocimiento, nosotros tenemos que tener algunas habilidades, como la comprensión escrita, la comprensión oral incluso, entre otras. No contribuye por sí sola a cambiar la sociedad, mientras el conocimiento contribuye a la modernización social. Por ejemplo, lo vemos con la historia.
El solo dato de que la guerra mundial fue en 1945 no nos sirve de mucho a cambiar la sociedad, solamente es un dato de una fecha, ¿no? Pero comprender qué pasó dentro de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, nos ayuda a no cometer los mismos errores que cometimos en el pasado. No solo se trata de saber cuándo son los acontecimientos, se trata de entender todo lo que pasó, todo lo que la llevó a ser lo que fue, quiénes fueron los principales actores, qué acciones tomaron, para entonces nosotros cambiar nuestra sociedad, ir modernizándola. Ahora, ¿por qué son elementos tan importantes la información y el conocimiento dentro del aprendizaje? Hay que recordar que esta sociedad presente en el siglo XXI se le denomina sociedad del conocimiento, y es precisamente porque son los estudios y los nuevos conocimientos los que han ido transformando el entorno en el que vivimos. Ahora, la información que tengamos no es tan importante como lo que hacemos con ella. Si yo sé algo, si tengo algún dato, lo que importa es qué voy a hacer con ese dato. Por ejemplo, supongamos que somos ingenieros en sistemas. ¿Qué voy a hacer con la información que yo tengo? ¿Me voy a dedicar a hackear a las personas, a hacer mal uso de mi conocimiento, a hacer mal uso de la información? ¿O en cambio voy a hacer algo que beneficie a la sociedad? Así pues, el estudio implica lectura de información, análisis de la misma y pensar en la aplicación que podríamos darle. No se trata de adquirir información sin sentido. Se trata de, si voy a adquirir información, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Qué uso le voy a dar a esa información? Y entonces, ahora sí, estoy creando el verdadero aprendizaje. Bueno, espero que el aprendizaje haya quedado un poquito más claro, igual el contraste entre la información y el conocimiento, pero ya saben que si tienen alguna duda, pueden preguntarnos en el foro de dudas o a través de WhatsApp. Hasta la próxima.